Para mí es como que la venganza de la cocina peruana, ¿no? En Chile, la cocina peruana es admiradísima y es el lugar donde más restaurantes peruanos hay después de Lima, en el mundo, ¿ah? Productos como el oro, en primer lugar. Ahora, ¿cuál es la visión que tiene el Perú? Efectivamente, te diría que casi siempre es una visión medio exotizada de lo que somos. O sea, que somos un país de los incas, de país andino. Se imaginan a alguien bajito. Yo amo Perú, que es una película francesa, que es un documental que ha sido la sensación del verano francés allá. Un tipo medio extraño, que empieza a decir, sí, y estuve ahí, yo me fui a Perú para encontrarme, y Perú es lo máximo. ¿Y sabes qué? Ahí no tienen cuello. ¿Qué es la cultura peruana? Teníamos que invitar a un diplomático, al exdirector de la Biblioteca Nacional, Alejandro Neira, que es el que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido al Buen Librero, por fin. Por fin, sí, no, muchas gracias, Gianfranco. Tenemos pendiente esta conversación hace tiempo. Yo he estado viviendo fuera como diplomático estuve casi 4 años fuera. Así que nada, ahora de regreso, regreso con trabajo en la Cancillería, como suele suceder, pero además con este libro de cultura peruana que, nada, vamos a conversar seguramente, pero es un librito que sale un poco por las experiencias de la cultura que me ha tocado vivir como director de la biblioteca, como ministro de Cultura varias veces, y creo que es un poquito una muestra de cariño, sobre todo a la cultura, a nuestra cultura, que creo que es lo más maravilloso que tenemos. Yo te conozco a ti como autor en 2014 a través de Peruanos de Ficción, ¿no? Eras un niño en esa época. Creo que sigo siendo, acabo de cumplir 35 años, una edad peligrosa para ser presidente de la República. Sí, ya puede serlo. Soy presidenciable. Muy bien. Pero como diría Sartre, ¿no? O sea, yo no quiero mandar porque jamás obedecí. Pero yendo un poco más al fondo en el tema, ¿no? En Peruanos de Ficción tú justamente recopilas la visión de una serie de autores a propósito del Perú. Sí. Y la visión que tienen es una visión exotizada, una visión cliché. Mucha gente, pues, por ejemplo, recuerdo que pegó el grito en el cielo cuando Indiana Jones visita el Cusco y le ponen una ranchera de fondo, sí, ¿no? Claro. O sea, Alex Huerta decía, los peruanos somos xenofóbicos y xenofílicos. O sea, xenofóbicos cuando el de afuera no necesariamente representa a alguien amigable, sino una amenaza a tu participación laboral en el mercado. Lo acabamos de ver con los venezolanos, que hubo una gran ola migratoria. Y xenofílicos cuando el que viene de afuera valida, entre comillas, tu identidad, no importa si es exotizándola o no importa si es de algún tipo incluso de raza en específico, si es blanco, si es que viene a adaptarse a tu cultura, entonces es como que es enteramente bienvenido, ¿no? Y pone como ejemplo, ¿no? Españoles, argentinos, norteamericanos, pero cuando son afros, cuando son de otras nacionalidades, de pronto no tanto. ¿Cuál es tu percepción a propósito de cómo nos perciben desde afuera? Mira, eso es bien interesante, porque eso es parte de mi trabajo. Digamos, este libro, que de hecho fue reeditado después y estuvo ahora en la feria, me hicieron... En el Peruano, ¿no? Sí, con la editorial del Peruano. Sí. Y ya es mucho más grande y tiene más sexos. Y bueno, es una tarea que hago permanentemente. O sea, cada cosa que leo, sobre todo de tradiciones que no son latinoamericanas, si encuentro algo del Perú, la escribo, ¿no? Entonces a veces como colaboro con Jugo de Caigua, por ejemplo, hace poco publiqué una en True Grit, que es una novela norteamericana que es un clásico y que transcurre en el siglo XIX, en el lejano oeste. Aparece la quinina, ¿no? El personaje, una chica le dice, oye, y ya, no, estoy resfriado, y ya tomaste la quinina. No, y estoy destacada de esa vaina peruana. Y dice así, tal cual, de esa corteza peruana, ¿no? Esa cosa peruana. Y es bien interesante porque efectivamente hay productos como el oro, en primer lugar, pero la quinina que nos ponen en el escenario mundial, ¿no? Ahora, ¿cuál es la visión que tiene el Perú? Efectivamente, te diría que casi siempre es una visión medio exotizada de lo que somos. O sea, que somos un país de los incas, de país andino, o sea, que todos cuando se imaginan a alguien bajito, más bien andino. Justo hay una película que ayer vi que se llama Yo en Perú será, ¿no? Yo amo Perú, que es una película francesa que es un documental que ha sido la sensación del verano francés allá, desde la época de esta temporada. Y es un pata, lo puedes encontrar ayer lo vi en Instagram, de hecho, y
él empieza como un monólogo. Es un tipo medio extraño que empieza a decir, sí, y estuve ahí, yo me fui a Perú para encontrarme y Perú es lo máximo. ¿Y sabes qué? Ahí no tienen cuello. Los peruanos no tienen ¿En cuello. serio dicen eso? Sí, dice tal cual. Los peruanos no tienen un cuello. Q. No tienen cuello. Se referían Empieza a a hacer Alan. eso. No sé con quién habrá visto. Y empieza a hablar así, ¿no? Y el tipo le dice, pero, ya, ¿y eso qué tiene que ver? No, pero además los incas, ¿no? Los incas construyeron unas cosas maravillosas, tú ves, y la arquitectura y no sé qué. ¿Y eso qué tiene que ver con el cuello? Y el tipo como que le dice, no, pero entonces, pero estos peruanos pues tampoco, ¿no? Entonces, no te metas con los peruanos son extraordinarios, maravillosos, tienes que ver todo lo que hicieron. La arquitectura, las vías, hacían unas cosas para que pase el agua. Y no tenían cuello. ¿Y qué tiene que ver con el cuello? Es una tontería ya al final. Insistía con el cuello. Exacto. Es una cosa así medio entre burla y admiración que tiene este francés. Que no, es un monólogo que él hace y es como un tipo extraño a quien le pasan cosas, ¿no? Pero habla de esa visión de los peruanos, que casi siempre va por esto, ¿no? Por la visión que en Europa y un poquito en Estados Unidos existe del buen salvaje, finalmente, ¿no? El inca, el indígena, es el buen salvaje, siempre está con una llama en todas las películas, ¿no? Indiana Jones, El secreto de los incas, ¿no? Que se filmó acá. Que aparece en este libro también. En los años 50 vino Charlton Heston y Mazuma que se quedó en Estados Unidos a filmar curiosamente, pero siempre esta visión de andina finalmente. Y es interesante porque, mira, cuando estás acá en Lima, y algo de lo que hemos estado hablando es que casi siempre le damos la espalda desde Lima a los Andes, ¿no? O sea, digamos, hay marginación, los espacios de discriminación casi siempre son contra lo andino. Lo amazónico es como que más... como es más exótico y es minoritario, es como que casi lo recibimos y es alegre, entre comillas, es casi siempre más amigable, ¿no? Entonces, la visión que existe fuera, para ponerla así, es un poco exótica, un poco de riqueza, porque siempre hay el oro, todo el mundo viene a buscar oro en el Perú, eso es desde siempre, desde los conquistadores, en todas las novelas, casi siempre aparece así. Y la otra visión es que hay varias novelas desde, no sé, que tienen que ver con la violencia en el Perú, ¿no? O sea, de la época de la violencia. Y esa es parte de las distintas visiones que he encontrado. Yo solo me enfoco en la literatura porque quien ha hecho esto en el cine lo hace magníficamente porque es un genio que creo que ha visto todo el cine en el mundo, es Ricardo Bedoya. Ah, sí. Entonces él ha visto todo. Y eso sucede en el cine también. Hay esas visiones del Perú más ¿Qué se exótico. dice, por ejemplo, a propósito de la época de la violencia aquí? Hay varias novelas, o sea, desde El bailarín en el piso de arriba, que es una historia romantizada de la bailarina, ¿no? De Garrido Leca, Marisa Garrido Leca. Lo que sucede es, de nuevo, es como en los Andes pasa este movimiento mesiánico extraño que empieza a matar gente, ¿no? El terrorismo, finalmente. Entonces hay varias novelas ambientadas en los 80 y así fue como yo empecé a escribir mis novelas de espías que hablan del Perú en los años 80 como un país peligroso, bueno, de hecho lo era evidentemente, extraño porque nadie entiende muy bien qué es este grupo que es Sendero Luminoso. Hay visiones más románticas también incluso, ¿no? Bel Canto, que es una novela que trata de la toma de la residencia del embajador en Japón, sin decir que es el Perú, sin decir todo esto. Es una novela en la cual aparece una señora que es cantante y se enamora de un guerrillero en el medio de la toma de la residencia. Es una cosa completamente Bizarra, ¿no? bizarra y absurda. Y han hecho película, de hecho, además, de Bel Canto. Fue un éxito y ganó algunos premios, de hecho. Esa es la visión, digamos, ¿no? A veces una visión de una violencia sin control. Y hay un libro que se llama Perú, de Gordon Lish, que es extraordinaria porque empieza así. No tiene que ver con el terrorismo exactamente, pero sí con la violencia. Empieza cuando un papá llama a la BBC, ¿no? Una radio británica, a quejarse porque está viendo que su niño, que estaba viendo la televisión en un horario que no es de adultos, ha empezado a ver que en el Perú, hay un país que se llama Perú, donde se están matando aparentemente. Y hay una cosa muy violenta que mi hijo acaba de ver.
y no pueden pasar pues estas películas a esa hora, ¿no? Dijeron, no, no es una película, es el noticiero, porque en el Perú en este momento está ocurriendo una toma, es la toma del Sexto, Claro. que ocurrió en el año 83, creo, si no me equivoco. Y que fue, yo no, bueno, tú no habías nacido, ¿o sí? No, no No, habías no, no, nacido yo soy del siquiera. 90. No habías nacido. Yo de niño vi esa imagen y la transmitieron en vivo. La En escena en la televisión, que la escena en matan que, al la en que tipo, ¿no? lo tienen Claro. agarrado y hay otro que se empieza a fugar y uno le empieza a cortar la pierna con un puñal y otro que lo empiezan a quemar vivo. Todo eso en vivo y en directo por las pantallas de televisión a las Claro, 4 de la que tarde, o era sea, cuando yo había además, vuelto del colegio. que era además algo bastante cinematográfico. Ahora a la distancia lo vemos, me imagino que en el momento fue un horror, en el que se inspira pues Reportaje a la Muerte, Exacto, también, por la ejemplo. película que protagoniza Diego Berti. Entonces, todas estas cosas, exacto. Esa es la visión. Un país violento, ¿por qué? Porque estamos en una región que tiene la más alta criminalidad del mundo, tampoco es casual, donde hay muchas riquezas, pero esto, violencia, riqueza, oro, es como que, nada, de nuevo, minería ilegal, o sea, te puede dar mil cosas para escribir y para hacer unas películas, y esa es un poco la visión desde la ficción. Ahora, lo que tú hablas, lo otro, por ejemplo, de la visión exótica de Perú, existe también, y también es cierto, y poniéndome, digamos, no como defensor, pero poniéndome de ese lado, es donde tú vas, y me ha pasado como diplomático, bueno, me ha tocado ser agregado cultural en Chile, donde era muy fácil porque hay una gran admiración por la cultura peruana en general. Pero en Estados Unidos, donde he estado últimamente, donde tratamos de mostrar también la cultura peruana, tu entrada a cualquier conversación es, seas embajador, el último que no, eres, o alguien que llega del Perú, es el Perú. Entonces, si es alguien medianamente informado, será de Machu Picchu, de los incas, o de la cocina, si es un poco más informado. Pero entonces, la venta, entre comillas, de la imagen del país no se puede desviar mucho tampoco de eso que la gente conoce y que es la forma de entrada, ¿no? La cocina nos ha hecho un gran favor, desde buen Gastón Acurio. En nuestros días yo te diría que casi que todo el mundo te puede hablar de la cocina peruana en grandes ciudades del mundo, ¿no? Qué interesante eso. O sea, en Washington, a mí me pasó, yo hice mi maestría hace 15 años y había un restaurante, el Chalán, que ya cerró, y dos pollerías. Entonces la gente, los peruanos, como siempre vivimos fuera, muchos, y vivimos extrañando, ¿no? Como la canción de Pedro Suárez de Vértiz, pensando en volver, buscas eso. Ahora, cuando he vuelto después de, ¿no?, este tiempo, en los últimos años se han abierto como 3 o 4 restaurantes peruanos de buen nivel. Hay uno que tiene una estrella Michelin, que es el único que tiene una estrella Michelin, Causa Amazonía. Pero han aparecido nuevos otros restaurantes y la gente, de nuevo, casi toda la gente te puede decir, pollerías, ni te cuento. En Washington y la zona de Maryland y Virginia hay una pollería que le hace la competencia a las taquerías y a las pupuserías de los salvadoreños casi en todos lados. Pollo a la brasa, el Peruvian Chicken lo conoce un montón de gente. Y la cocina peruana en sí, de autor, todo el mundo te dice, ceviche, ceviche es peruano, ¿no? Entonces, ha habido de verdad un cambio que nos permite, sobre la base de ese conocimiento de la cultura peruana, entrar a ver otras cosas, ¿no? Oye, anda al Perú, mira, no es solo Machu Picchu, hay el lago Titicaca, otros, Chan Chan, no sé, lo que quieras, la selva, ¿no? Esa es parte de la chamba ya diplomática, ¿no? Algo que decía Cecilia Méndez, respondiendo un poco a lo que me has contextualizado, ¿no? ¿Por qué cuando se habla de Perú se habla del oro, se habla de los incas? Tiene que ver con una glorificación hacia lo inca, pero un desprecio hacia lo andino a la vez. O sea, es decir, la gente recuerda con añoranza el tiempo de los incas, porque es claro, fue esto que nos dio este brillo internacional y validación internacional al mismo tiempo, pero desprecio hacia lo andino en como que hasta ahí nomás, mientras no choquen con mis intereses, con mis privilegios, no vale tanto. Ahora, hablando de la gastronomía como tal, pienso también en dos cosas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de gastronomía peruana, hablamos de una serie de platos que se nos vienen a la cabeza, ¿no? Hablamos de ceviche, lomo saltado, causa, ají de gallina y demás. Hablamos de platos que están en la palestra, pero que no necesariamente son enteramente representativos del Perú como tal. O sea, son como que se han erigido como el estandarte, pero en realidad es gastronomía fusión. Sí, toda.
enteramente, ¿no? Todo es fusión. O sea, eso es lo bueno. Y esa es la entrada que yo creo que quizás le falte a la cocina peruana aquí. O sea, de explicar mejor. O sea, no, creo que lo hacen gente como Gastón, digamos, pero probablemente no, la gente no lo interioriza. Todos vamos a comer comida peruana, ¿no? Y hay una gran, o sea, bueno, buena base es la papa, ¿no? O sea, nadie te va a decir que es andina. Y el pescado que lo tenemos porque tenemos el Océano Pacífico. Eso te lo explica muy bien Gastón, pero no todo el mundo lo entiende así. Claro. Eso es cierto. Y lo otro es, claro, hay una mirada del conquistador, que no nos va, no sé, también pensando en Lima, hay gente que quiere pues que Lima tenga calesas, ¿no? Sí. Sí, ya, bonito, puede ser. Y arma un monumento, Claro, ¿no? y hay que recuperar la visión de lo español. Sí, está bien. Pero efectivamente no podemos dejar de explicarnos sin que el Cerro San Cristóbal, donde hay una cruz encima, es un apu, pues finalmente, ¿no? Ya, eso yo no te puedo decir que lo cambies de acá de la noche a la mañana. Pero de nuevo creo que más gente lo entiende ahora que hace algunos años. Y la cocina, de nuevo, es un buen ejemplo de que eh, esa diversidad, que es positiva y que nadie te puede decir que no, es una forma de lo que somos nosotros. O sea, es la mejor traducción cultural de lo que somos. Ahora voy a entrar de lleno justamente a cultura peruana, que son una serie de ficciones a propósito de cuestiones que te tocó ver a ti, ¿no? Ujú. Entiendo también en tu tiempo en el que estuviste a cargo y viste algunas historias que te podían llamar la atención. Una de ellas tiene que ver con gastronomía, justamente, y de un plato que seguramente no estaría en un restaurante de Gastón Acurio necesariamente, ¿no? Sí. Hay como un prólogo sobre lo que yo entiendo que es la cultura, que tiene que ver mucho con lo que hemos conversado. Y hay como un poema final, un poema, ¿no? Es como un homenaje final que yo le hago a lo que he conocido gracias a haber pasado por el ministerio. Y hay muchos cuentos de historias que sí, realmente me pasaron y que luego se distorsionan evidentemente porque no puedo, la mayoría de los cuentos de hecho no son realistas 100%, muchos son entre ficción, ciencia ficción y el que tú mencionas tiene que ver con, es de terror te diría. Para mí es como que la venganza de la cocina peruana, ¿no? En Chile, donde la cocina peruana es admiradísima y donde es el lugar donde más restaurantes peruanos hay después de Lima, en el mundo, ¿ah? Y de verdad, tú vas y en todos los distritos de todos los estratos sociales hay comida peruana. Ahora, opinión impopular, voy a ir a Santiago entre el 11 y el 14 de septiembre. Por lo que he estado revisando y lo que me dicen muchos compatriotas, discúlpenme los chilenos, se come bien feo. No, en los restaurantes peruanos se come muy bien. No, no, en los peruanos sí, claro. Pero en Chile en sí mismo, discúlpenme O sea, los no chilenos. tienen una gran gastronomía y ellos lo admiten, ¿ah? O sea, tienen grandes vinos. Te aconsejo ir a algunos viñedos. Y una gran Te puedo charcutería. dar una gran charcutería. Buenas empanadas. Tienen algunos platos. La empanada de pino, que es Sí, la popular. empanada de pino, que es la empanada de carne. Pero no, ellos reconocen. O sea, los mejores restaurantes. Ahora hay un restaurante que está, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero está en la lista de los 50 mejores también. No, ni digo el nombre porque yo fui de experiencia. Podemos Es ocasionar un problema demasiado. diplomático. Sí, sí, sí. O sea, es demasiado cocina de autor, así, ¿no? Demasiado fusión para mi gusto. Pero trata de recuperar los ingredientes chilenos. Chile tiene también un mar con productos marinos extraordinarios. Y tiene Andes, o sea, en realidad tiene casi lo mismo que nosotros, salvo por la Amazonía. En realidad tienen casi los mismos productos, pero no ha tenido probablemente esto que sí hemos tenido nosotros, que es la llegada de otras migraciones que han enriquecido. O sea, nuestra cocina, no sé, la cocina Nikkei probablemente que es la que más ha influido, o italiana, ¿no? Y no tiene la parte amazónica tampoco. Entonces, es una cocina peruana coja, te diría, o sea, o más limitada, ¿no? Pero hay sus cosas buenas. Pero bueno, una cosa, es un poquito el cuento de algo que me pasó más o menos. Hay mucho personal de servicio peruano también, las nanas. Hay una película, La Nana, no sé si te acuerdas. Sí, sí, que es una película además lentísima Sí. y que la protagonista tiene una visión del mundo bien macabra, ¿no? Sí, 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 sí. No sé si a raíz de eso se me vino la idea, pero es... Ah, mira, no me alcanzó la referencia, qué buena. Una vez que fui hacíamos actividades, y hacíamos actividades de todo, ¿no? En los restaurantes peruanos, por supuesto, ¿no? Pero a veces venían los niños de colegio porque querían conocer el Perú, ¿no? Entonces, llegaron a la embajada, me acuerdo, yo estaba agregado cultural en esa época,
y todos los niños les regalamos como un pequeño recetario, ¿no? Y todos los niños, yo bueno, les hablé de la cultura peruana, yo de los incas, un señor, todos venían, ese señor que nos va a hablar, ¿no? Entonces veían, ¿no? 15 minutos hablando de todo esto. Y le digo, bueno, y también, por supuesto, tenemos la cocina peruana. Y cuando empecé a hablar de la cocina y les dije, voy a regalar un recetario, los niños enloquecieron. Todos empezaron a levantar la mano para hacer preguntas, cosa que no había sucedido con los incas ni con otras cosas. Y decían, sí, yo, mire, yo tengo, mi nana, es peruana, cocina extraordinario, hace ají y gallina, no, pero el otro, no, el lomo saltado que hace mi nana es extraordinario. Entonces decía, pucha, la cocina peruana ha entrado a las casas en Chile, ¿no? Pero ha entrado por la puerta de servicio, con todas las implicaciones que eso tiene. Entonces, no puedo contar el final del cuento porque esa es la gracia, pero es una nana peruana en una familia pituca en Chile y que de alguna manera encuentra su venganza a través de la cocina. Es todo lo que puedo contar, porque es una receta prohibida, digamos, ¿no? Pero eso es cultura peruana finalmente, ¿no? Un poquito jugar con todos los aspectos de nuestra cultura para dar esta mirada de la cual hemos conversado. Y después hay otros cuentos, sí, el primero quizás es como que trato de ponerme siempre en punto de vista muy de auto burla, ¿no? De cosas que me han pasado. Hay un cuento, por ejemplo, en que sí digo que soy como si fuera yo un ministro, que vivo recordando mis épocas de ministro, porque recordé, pero esa parte sí es cierta, puedes encontrar las fotos en internet, cuando llegas a Vilcashuamán, a las autoridades, por lo menos a los ministros en esa época, llegaban y me acuerdo perfectamente. Llegué, entré a la plaza, te reciben como muchos lugares con bandas, todo muy bonito, te ponen flores y te visten de inca. Te ponen una túnica, una máscara paicha y te hacen entrar con vestido de inca a la plaza central de Vilcabamba, que es hermosa además. Y está, es como Cusco, donde hay la muralla inca y encima la iglesia. Entonces es hermoso y claro, en el cuento es alguien que empieza a delirar porque, claro, o sea, se cree inca, o sea, eres... Claro, te visten del poder para performarlo. Exactamente, esa es la parte interesante. O sea, te visten de inca porque tú eres la autoridad y les hablas como autoridad. Y para hablarles como autoridad en Vilcashuamán, que fue una de las capitales, de las grandes ciudades, digamos, del imperio inca, tienes que ser tú el inca, exactamente, es una cuestión completamente performativa. Entonces, yo tengo mis fotos hablando ahí como inca, que es completamente loco, ¿no? Y de eso va también el cuento en el cual vamos a visitar. Me tocó muchas veces, me tocó en época de pandemia llegar a comunidades muy alejadas, llevando medicinas, después ya vacunas, ¿no? Pero al mismo tiempo me tocó casos en los cuales ha habido enfrentamientos entre indígenas. En el primer cuento trata sobre eso, ¿no? Sobre un derrame de petróleo, digamos, una empresa petrolera que es la que ofrece electricidad a una comunidad, pero la comunidad exige más y hay un enfrentamiento entre la comunidad indígena y la empresa. Y sucede algo que me pasó a mí. Todo ese cuento es realista hasta que deja de ser realista, ¿no? Hasta el final en el cual pasa algo inexplicable, pero que de verdad es algo que a veces te pones a pensar. Llegar es la única forma de entrar rápido, digamos, ¿no? En helicóptero, viendo la selva como es, ¿no? Es impresionante. Y me ha tocado ver también la parte mala, ¿no? De llegar a la Pampa y pasar de eso a ver lo que implica ahora la minería ilegal y ver todas estas dragas clandestinas. Que es tremendo, que ¿no? es terrible, es una visión apocalíptica, pero de verdad, o sea, lo ves tal cual, o sea, ves todas las dragas clandestinas que hay ya dejadas porque vas depredando, contaminando con mercurio y digamos que tratas de sacar todo el oro ahí y te vas moviendo. Uno, para salir de la autoridad que te va buscando y dos, para encontrar más oro, ¿no? Es una cosa, ese es el gran, digamos, esta mirada exótica que tú dices del oro, del dorado, finalmente la tenemos. Y lamentablemente se está haciendo realidad con el oro ilegal, ¿no? Es muy triste, ¿no? O sea, porque cuando uno... El otro día leía justamente un libro de Andrea Ortiz de Ceballos, ¿no? Que hablaba a propósito... Sí, su último libro es... Sí, o sea, Madre de Dios. Sí. Pero es terrible, o sea, si tú viajas y ves por
aire, justamente qué es lo que dejan las dragas, que no son fáciles de transportar. O No. sea, una draga te pesa toneladas. ¿Quién permite el ingreso de dragas a la Amazonía para que hagan lo que hacen? Hay una cadena de complicidades Total. peligrosa ahí y que han hecho pues que de pronto en el Congreso de la República se permita pues la ampliación del reinfo, cosa que a mí me parece francamente inaudita, ¿no? Sí. O sea, Sí, sí. y parte pues también del desconocimiento y creo que yo de andamiajes de corrupción Sí. que no se dicen en voz alta, pues, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, no hay forma de que... ayer justo hablaba, es un tema que, mira, bueno, la parte de trabajo, ¿no? También me preocupa porque he visto varios reportajes en Latina, creo, en diferentes medios, sobre cómo se hacen las intervenciones, ¿no? Que es esa fiebre del oro que existe ahora, pero que en ese caso es una enfermedad mortal, o sea, termina agotando los recursos en algunos lugares. Hay incluso proyectos que se han querido hacer positivos, ¿no? Para hacer una, no sé, una hidrovía amazónica en el norte del Perú, por los ríos. O sea, dragar esto, y hay zonas en las cuales ya no se puede avanzar porque ya está tan contaminado que no se puede hacer una draga formal, incluso para hacer una hidrovía. Es terrible. Esa es la parte mala que tenemos que superar ahora, ¿no? No es una respuesta fácil y ya creo que excede de la cultura nacional, más allá de esta otra parte que probablemente también hay algunas de estas visiones de novelas de autores de otras latitudes que hablan del tema de la corrupción en el Perú. En los países latinoamericanos, porque ahí sí ya no es exclusiva, ¿no? Yo creo que la corrupción existe en todos los países del mundo. En algunos casos se ve casi como normal. Pero en países como el nuestro, en el cual todavía tenemos una institucionalidad frágil y digamos, el poder está menos repartido, o sea, y donde hay más gente y más gente que necesita, es mucho peor, ¿no? O sea, le haces daño al que más lo necesita en circunstancias en las cuales no todos tienen, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cultura peruana, podemos hablar de una cultura peruana homogénea o una cultura peruana que se ha establecido pues como un discurso hegemónico. A ver, hay toda una discusión ahí teórica, no voy a aburrir con eso, pero yo creo que hay una cosa que también es cuestionable, ¿no? Nuestra cultura está fundada en la diversidad. Y hay muchos que, bueno, eso es indudable e innegable. Somos un país pluriétnico, pluricultural, plurilingüístico. Entonces, la diversidad es lo que nos marca, natural, biológica y también humana. Entonces, nuestra cultura no puede ser digamos, homogénea. Y sin embargo, hay gente que critica también el hecho de que nosotros querramos vender esto de la diversidad cultural, cuando en realidad, nos guste o no, siempre hay discursos hegemónicos o que lo han sido y que ahora estamos tratando de cambiarlo, ¿no? Ahora, esa discusión además no es solo peruana. Ahora mismo hay no sé si revisionismo con relación a la cultura. En Estados Unidos, toda esta campaña anti-woke, digamos, que existe ahora, tiene que ver con lo que llaman algunos la batalla cultural, ¿no? Y con el hecho de que algunos discursos que ahora, según quienes defienden esto, se han pasado para el otro lado de la cultura, es decir, de la diversidad, de la orientación sexual, ¿no? Ahora tengamos que retomar eso. Hay una discusión ahí, ya en eso no me voy a meter, no es mi especialidad tampoco, pero creo que la cultura, digamos, lo bonito de ser peruano es que nos reconocemos en la diversidad de nuestras diversas culturas finalmente. Y si quieres poner un ejemplo en el cual esto es claro, es la cocina. Ya en Claro. algo que no vamos a discutir es que la cocina de nuestro país es diversa. Y ahora que he vuelto a Lima me he encontrado con muchos más restaurantes amazónicos, por ejemplo. La Amazonía es algo que está casi de moda, te diría, en el mundo del arte incluso. Entonces, no podemos dejar de pensar que somos un país diverso y eso se muestra en distintas expresiones culturales. Claro, pero ¿dónde empieza la valorización a la cultura en sí misma y también linda, me parece que peligrosamente con la exotización, Sí. ¿no? Yo creo que hay una decisión, digamos, en términos históricos, probablemente esto ha empezado pues entre los años 50, 60, mucho más marcado en la época de la dictadura de Velasco,
que tiene un afán reivindicador nacionalista, y que empieza a, digamos, poner esto en consecuencia, darle consecuencia a este interés de poner en valor lo peruano. Revalorizando, ¿no? O poniendo de nuevo, tratando de poner en auge desde el vals criollo hasta bueno, la gran polémica sobre qué es el arte peruano con López Santalla, el famoso retablo y todo eso también en esa época. Entonces creo que de alguna manera más conscientemente, desde los años 70, hay un intento de revalorizar lo peruano. Y yo creo que sobre todo desde fines de los 90, ya la época que yo conozco, ¿no? Inicio de los 2000, y de alguna manera con la creación, mira, en el año 2006 creo que digamos, se inaugura el nuevo local de la Biblioteca Nacional. Ahí nomás, increíble, ¿no? Alan García, a quien le puedes decir muchas cosas, pero digamos, tiene una visión de la cultura peruana bien clara, funda también, digamos, las bases del Gran Teatro Nacional y crea el Ministerio de Cultura. Y de ese momento hay como que una decisión muy clara y decisiva de decir, oye, la cultura peruana no se puede quedar enclaustrada, uno, en el centro de Lima, dos, en el patrimonio arqueológico, sino en la diversidad. Y hay una idea, creo, también clara de el patrimonio, no solamente las casonas, las huacas, ¿no? Es también el patrimonio inmaterial, es lo que es nuestra propia gente. Hay un tema de interculturalidad Completo. también, ¿no? Entonces, que este ministerio tenga también un ministerio de interculturalidad es una decisión política clara de que la cultura es, además, uno lo dice, pero a veces no se da cuenta, es una cultura viva. Y te lo encuentras en todos lados, ¿ah? Desde la comunidad Shipibo Coniva en Cantagallo hasta los de la asociación de las tablas de Sarwa, los arhuinos, que hay varias, que están en Lima. Y Lima, no por casualidad tampoco, más allá de ser la capital del Perú, es el lugar donde más quechua se habla. Entonces, claro, probablemente a veces aquí no te des tanta cuenta, pero en realidad parte de nuestro trabajo es ese, y hay también una decisión política, creo, de ir más, de tener una mirada hacia las regiones, de salir de Lima, con el Ministerio de Cultura, digo, ¿no? Y con el hecho de revalorar el cine regional, las expresiones culturales tradicionales, de salir de Lima y ver, oye, todo esto tiene valor. Rurakmaki, quizás probablemente un ejemplo claro de que, oye, nuestros artistas, ¿no? Populares, son valiosos y hay que darle un espacio aquí. Lamentablemente todo pasa así por un reconocimiento y por el paso por el centro de Lima, digamos, o por Lima Centro. Entonces, estas expresiones han tenido la posibilidad de encontrar un espacio en el Ministerio de Cultura, en el Gran Teatro, en la biblioteca, y eso es, creo que, digamos, políticamente los hace... o sea, te puedo decir que hay como una reafirmación de que somos un país diverso, ¿no? Claro, pero justamente ahí viene una gran discusión, ¿no? Porque si todo tiene que pasar por Lima y hablamos de un país que tiene una gran cantidad de identidades, de nacionalidades incluso, ¿qué tanto se sienten representados y cómo sienten los demás pueblos del interior del país también su representación y validez? ¿A qué me refiero, no? ¿Qué pasa cuando alguien de Promperú te pone de pronto a un Shipibo Conibo, a comunidades amazónicas o incluso a comunidades indígenas, pero estas comunidades siguen siendo olvidadas, siguen siendo exotizadas en un cartel, pero es una mirada más que, ok, ¿me sirves? Hasta aquí nomás. Cuando ya te conviertes en una cuestión incómoda que le reclama al poder representatividad, ahí sí ya no tanto, y Alan García, a quien mencionas, también menciona, pues no, estos ciudadanos de tercera categoría. Claro. Entonces, ¿cómo hablamos y cómo hacemos ese equilibrio entre lo que se demanda, la representatividad y de lo que finalmente son todas estas personas que son también peruanos? Sí, ¿no? claro. Bueno, hay un tema interesante, porque eso tiene que ver hasta con la apropiación cultural, ¿no? Que también es otro tema que está de moda, no solo en el Perú. O sea, hasta dónde le das un espacio o hasta dónde simplemente por moda tomas a alguien y lo pones en ¿no? Para hacer. Hace poquito vi que había habido una muestra, creo que en la Bienal de Venecia, no sé dónde, de unos artistas peruanos, todos en el pantone, digamos, de blanco, ¿no? Claro. Presentando arte amazónico. Efectivamente. Y ha sucedido hace poquito una foto que se ha hecho meme también viral de unos estudiosos, ¿no? Seminario de interculturalidad sobre pueblos indígenas. Y todo no sé blanco. Todo blanco, ¿no? Todo, Efectivamente.
Entonces, claro, y hay una cosa que yo creo que hay una decisión política. El Estado también es bien interesante porque tienes efectivamente el Ministerio de Comercio, Turismo, ¿no? Que tiene que presentar cómo hacer atractivo al país desde el punto de vista turístico, ¿no? Y por el otro lado tienes el Ministerio de Cultura y casi siempre hay como estos encuentros, ¿no? O sea, oye, ¿por qué? Y no es broma, ¿ah? Me ha pasado. ¿Por qué tenemos que presentar estas películas pues en quechua, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque uno demuestra nuestra diversidad. Dos, porque hay un gran cine que se está haciendo en quechua y en aymara. Es una pena que Catacora, el que hizo Buñaypacha, que murió muy joven, pero Víctor y toda la gente en Puno hacen un gran cine regional. Entonces hay una decisión, sí, política, que tiene que tomar ya el Estado, digamos, en este choque de intereses y que están representados por estos dos ministerios, para solo hablar de la parte pública, en ver, oye, está bien, presenta la cara bonita de Machu Picchu, pongan los indígenas ahí, vende la Amazonía, pero ojo, si no les damos los derechos, o sea, si no reconocemos verdaderamente los derechos, no estamos hablando de nada, o sea, Y de ahí estamos quedando parte en... justamente una gran confusión, ¿no? El otro día escuchaba a López Aliaga muy alegremente decir básicamente lo siguiente, ¿no? Quiero hacer lo mismo que Milei en Argentina, voy a volarme una serie de ministerios y un poco los comentarios que lees en las redes sociales, que además de horripilantes, pues revelan pues un sesgo tremendo. Sí. Dicen, hay que volarse de cultura y fusionarlo con turismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No Hay es lo una mismo. gran diferencia. Y es muy bueno que haya, por ejemplo, dos voces de ese tipo en un gabinete ministerial, porque cada uno va por su lado. O sea, efectivamente, ¿no? Me ha pasado en muchas ocasiones. Terminas discutiendo en buen ánimo, ¿no? O sea, dialogando sobre ya. Me parece monstruo lo de tu campaña de Pro Perú. Ya, pero mira, todo eso, todo eso que necesitamos es eso. La política nacional de cultura justamente es eso. Y bueno, yo abro este libro, que en realidad es un libro de ficción, ¿no? Pero Claro, claro. abro con la política nacional de cultura que te pone el deseo de aquí al 2030, como suele ser con las políticas nacionales, es tener un país ya integrado, reconocimiento de nuestra diversidad, ¿no? Pero sobre todo que se hagan realidad los derechos culturales de las personas. Es decir, para nosotros es muy fácil, o sea, tener respetados nuestros derechos aquí. Cuando viene alguien, y casos hay muchísimos, que llega a un hospital, a una posta, a una comisaría, y no puede hablar tu idioma, es decir, llega y habla un idioma amazónico y nadie lo entiende, te das cuenta que hay algo que está funcionando mal. Entonces, todas las políticas que puedas tomar desde cultura tienen que ir a eso, a eliminar esta barrera que existe para ellos. Entonces, que hay programas, por ejemplo, y esos hay, felizmente, ¿no? De intérpretes y traductores de distintas lenguas. Entonces, si tú eres un funcionario público y no sabes cómo es, hay una línea en la que tú puedes llamar y decir, mire, señor, ¿sabe qué? Hay señor acá, yo no lo entiendo. Pero eso pasa también por una, creo, decisión política de saber que ya solo te puedo hablar por los públicos, digamos, ¿no? Claro, O sea, claro. ya no puedo... Idealmente esto en la educación debe transmitirse. Cómo hacer que la gente entienda que somos un país en el cual no todos hablamos español, en el que no todos tienen la misma... No todos nos vestimos igual, no todos tenemos las mismas costumbres necesariamente. ¿Cómo hacerlo? Ya esa es otra tarea que parte de la educación. Pero creo que, digamos, poniéndonos, yo soy casi siempre optimista, ¿no? Hasta hace, te diría que 30, 40 años no existía esta discusión siquiera. Es decir, no veo el mismo Alan García poniéndose así. Ya García lo cuestionaron mucho, pero de nuevo, tenía esta visión que sí, que era la cultura occidental, por decirlo, ¿no? La cultura Hegemónica. hegemónica, sí, occidental, y por eso le interesaba tener una biblioteca, un gran teatro y todo eso. Pero de ahí eso da pie a que, ya bueno, pero esto no es el gran teatro únicamente para las óperas, ¿no? Para los espectáculos de Lima, ¿no? No, pueden cantar quien sea. Mi amiga Silvia Falcón, por ejemplo, ahora va a cantar el 30 de agosto y ella le rinde homenaje, sí, siempre a Ima Sumac, pero a cantar en quechua. Renata Flores se ha presentado, o sea, gente que trata de hacer muestra de nuestra diversidad,
tiene esos espacios. Y lo importante ahí es que nosotros, desde, ojalá también la Municipalidad de Lima, yo creo que sí, porque finalmente, como tú dices, hay hasta un sentido de lo políticamente correcto, que ahorita lamentablemente está en cuestión, pero creo que hasta por una cuestión de lo políticamente correcto, la gente en los últimos años se cuida mucho de decir, ah, bueno, pero entonces tenemos que tener en la parte de género, una mujer, ¿no? O alguien LGTB, o alguien de un pueblo amazónico, andino, que nos represente. Mira, desde ya hasta en ese sentido, que haya gente que esté cuestionando eso desde la parte hegemónica, digamos, ya es positivo, ¿no? Claro. Antes no existía, antes ni siquiera me hubieras preguntado eso, ¿no? Sí, Ni siquiera claro. nadie lo hubiera tomado en cuenta. Claro, pero esto viene también a colación de una serie de cosas que todavía, ok, sí, te puedo decir que es un avance, que se esté cuestionando siquiera, pero del avance al hecho hay también una larga distancia, o sea, que tanta participación tienen estos actores que se incluyen, ok, yo puedo hacer de repente una campaña LGBT colocando mi empresa con un montón de colores, pero ¿qué tanto realmente no discrimino? ¿Qué tanto todas estas políticas se Eso incluyen? me pasa cada rato. Conozco Claro, mucha que gente están que te dice, cohesionadas, sí, sí, ¿no? sí, sí, hay mucha gente que sí, bueno, para la foto está así, y después de un Y ratito... muchas han bajado incluso puedo decir, la moda. Sí, 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 sí. Porque, claro, una vez que ya entran a tallar discursos enteramente conservadores, y no solo conservadores, sino conservadores radicales, Sí, sí, sí. de pronto vemos que muchas empresas empiezan a bajar del póster una serie de emblemas y tratan de adaptarse al mercado porque es lo que más vende, ¿no? Considerando justamente que parte de hacer una ciudadanía más crítica es justamente la lectura y el trabajo que se hace en aula, yo siempre voy a ser muy defensor de esto. ¿Por qué? Porque además soy docente y me interesa el tema y siempre siento que el libro no es solamente el fin, es el medio para poder llegar a ser una cultura mucho más crítica. Cuando te tocó a ti estar al frente de la Biblioteca Nacional, hubo una iniciativa que particularmente a mí me llamó la atención porque siento que es esencial y es justamente que en plena pandemia la Biblioteca Nacional compró libros para un sector editorial que estaba enteramente pues herido de muerte y los prestó. O sea, a las personas que lo solicitaban a través de una línea telefónica. Y esto era a nivel nacional. Sí. Sí, no, a ver, ahí yo no me arrobo méritos de otros. En la época estaba Ezio de jefe de la Ezio Biblioteca Neira. Nacional, Ezio. Pero, o sea, si yo te puedo hablar de lo que creo que hicimos desde la biblioteca, que fue antes, ¿no? En 2017, creo que hay un cambio ahí, para hablar, no, sin personalizar, pero desde, no sé, estás Salvador Solar en el Ministerio de Cultura, yo entro a la biblioteca, después yo fui al ministerio, pero digamos que creo que lo que se cambió en ese momento desde la biblioteca y la dirección del libro del Ministerio de Cultura son dos cosas, ¿no? Uno, hacer que la biblioteca se abra, que la Biblioteca Nacional había sido siempre la Biblioteca Nacional de la Protección del Patrimonio, que está muy bien, pero nunca había sido una biblioteca realmente pública. Y la única biblioteca pública con unas cuantas estaciones de bibliotecas pequeñitas son las de Lima, ¿no? La avenida Bancay famosa. Pero no existían, o sea, había unos ciertos incentivos para que las municipalidades abran bibliotecas. Entonces lo que yo empecé a hacer fue viajar, un poco para, casi sin esperanza, para tratar, uno, de convencer a alcaldes, ¿no? De la necesidad de que haya bibliotecas públicas. Y dos, y eso creo que sí, de alguna manera caló y ha seguido hasta ahora, y por suerte el otro día estuve hablando con Ana Peña, la directora de la biblioteca, que creo que está haciendo un buen trabajo también, porque tienen la visión de que, oye, esto es lo más importante ahora finalmente es la parte pública de la biblioteca, hacer que la gente lea, se eduque, se informe. Y eso quedó. En la época de Ezio, lo que se hizo, Ezio cuando yo estaba en la biblioteca, además él estaba en la dirección del libro de la lectura, luego estuvo Leo Dolores, digamos que había muy buena gente, ¿no? Ahora está Medalí también, todos muy comprometidos con hacer esto, que no hay espacio de biblioteca, es bien difícil que los municipios te abran las puertas o te digan, sí, qué bacán, tenemos una biblioteca, es muy complicado. Entonces se empezaron a adquirir módulos para los puntos de cultura a nivel nacional. Entonces,
Lo que sí sucedió, y es curioso, ¿no? Esa es la parte que a veces no es tan fácil de entender. La pandemia sí nos ayudó a nosotros. El sector editorial estuvo golpeadísimo. O sea, se dieron estímulos y se dio apoyos económicos a todos los actores culturales, en todas las disciplinas. Pero el sector editorial está doblemente golpeado porque ahí sí es una cosa que es la compra de los libros. La gente no compraba libros porque es un libro, digamos, incluso de gente de clase media alta que invierte en un libro, ya tienes otras prioridades. Tienes la prioridad de las mascarillas, Sobrevivir, de básicamente. sobrevivir, exactamente, tal cual. Y entonces lo que se hizo fue comprar libros, se hizo una compra grande de libros y hacer estos módulos de lectura para llevar a diferentes partes del país. Y me tocó hacerlo en distintos lugares, o sea, de llevar eso, y es una política que se ha continuado felizmente, de hacer que la parte, digamos, que el sector editorial y los apoyos, los estímulos económicos vaya también a la parte de libros. Y finalmente, no sé, unas experiencias muy bonitas, ¿no? Que no está en este libro, pero, no sé, haber ido a Sarwa, justamente, para conocer, por un lado, ver a la gente que hace las tablas. Tengo muy buenos amigos ahí, o sea, desde Primitivo, Benuca y Banán, que están acá en Lima, ¿no? Pero conocer Sarwa fue muy, muy bonito. Y ahí hicimos la entrega de los módulos de lectura. Y claro, me queda hasta ahora el recuerdo, ¿no? Los niños, de verdad, cuando tú le das un libro, los niños se acercan. Necesita gente que los anime, que los motive y que les diga, oye, esto guarda unas historias fabulosas, ¿no? La historia de tu pueblo está aquí, la historia de algo fantástico que ocurre en otra parte muy lejos del mundo está aquí. Y esa es la parte que creo es más reconfortante estando desde el lado de la gestión pública, ¿no? Ver que lo que haces tiene un impacto. Y creo que se ha seguido haciendo felizmente también, es una de las partes que creo que tanto el Ministerio como la Biblioteca Nacional ya han hecho suya, ya la han incorporado. O sea, evidentemente es importante el patrimonio, muchas veces también hay historias muy bonitas de recuperación de patrimonio, de libros. Me ha tocado recuperar libros pues, de Chile, la Biblioteca Nacional, ¿no? Pero la parte más bonita es cuando vas a un lugar y encuentras a niños que están alrededor del libro disfrutando, jugando, riéndose cuando alguien les cuenta una historia. O sea, y por eso la labor importante de mediadores y mediadoras de Es lectura, fundamental. ¿no? Yo acá, sí, yo con unos amigos de colegio, con lo poco tiempo libre que tenemos una organización que se llama Pancarrit, que de hecho te voy a incorporar, o sea, te voy a decir para que... Muchas O sea, gracias. lo que queremos hacer es cómo hacer que los mediadores de lectura estén mejor capacitados. Entonces, lo que está haciendo un colega que sabe de estas cosas es un amigo de épocas escolares, es como una especie de app, una inteligencia artificial en la cual tú puedas encontrar ayuda para si es que quieres ser un mediador de libro. Y finalmente un mediador de libro es la gente que está en las bibliotecas, que es fundamental, pero también los padres. O sea, queremos que sea una herramienta para que la gente en la casa, que sabemos que no tiene tiempo, por lo menos pueda decir, pucha, ¿y ahora qué le doy de...? La típica que seguramente te pasa, ¿no? Uy, Siendo todo el profesor. tiempo. Oye, ¿qué debería leer mi hijito de 6 años? Bueno, Como lo si mismo fuese que una tú... receta automática, Bueno, ¿no? lo mismo que tú leíste a los 6 años. O quizás hay un libro más bonito de 6 años. Pero esto es como que algo que te facilite eso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en esos andamos, tratando de construir eso. Pero sí, la labor de los mediadores de lectura es fundamental porque no... Digamos, de nuevo, podemos tener las mejores bibliotecas del mundo, podemos construirlas en todos los lugares, pero la gente igual no necesariamente va a estar cerca del libro. Y hay gente, por ejemplo, que ahora que critica a veces a la feria del libro, ¿no? Porque la feria no ha dejado ya no hay tantos libros, o sea, digo, no, o sea, la gente tiene que acercarla al libro. O sea, a mí no me interesa que haya ahorita espectáculos que no son exactamente alrededor del libro, o que haya stands de juguetes, ¿no? De juegos de mesa, he habido varios, o que haya más comida. No, a mí me interesa que la gente se acerque, o sea, que vaya, pues bacán, va a ir a comer, pero se va a quedar, por lo menos va a tener la idea de que, oye,
cantidad de libros que hay, ¿no? O sea, decir, oye, mira, todo lo Claro, que hay hay acá. un poco lo que ocurre con la feria del libro. Me parece que es una distorsión porque dicen, la feria debería fomentar la lectura, ya, pero el fomento de la lectura no corresponde únicamente a una feria del libro. Exactamente. O sea, empezando por eso, no vas a reducir toda la función de una feria del libro al fomento de la lectura, que incentiva de alguna manera por todo lo que tú Por dices, supuesto. es completamente válido. Un poco lo que creo que hace la crítica en sí misma a la feria del libro, creo que viene también de sectores un poco más conservadores en torno al tema libro como tal, que dicen que se ha perdido un poco el foco del lector duro, nicho, que de pronto siempre se tuvo y se ha transformado más en una cuestión enteramente comercial. Sí. Y yo digo, comercial también porque se hace a través de un organismo privado. O sea, si tú ves cómo es que está organizada la Feria del Libro, la Feria del Libro te cobra por stand, te cobra por esto, te cobra por lo otro, porque es una entidad privada. De parte del Estado no hay inversión en la Feria del Libro. Sí, Entonces, creo que si es que logramos que la empresa privada, en este caso la Cámara Peruana del Libro, de la mano del Estado, con una visión que no censure, porque, a ver, lo que ha ocurrido con la editorial Chabota sí me parece un despropósito y siempre lo voy a decir. Ujú. Eso lo dejaré ya en manos de los organizadores de la Cámara Peruana del Libro y que acaban de, además, sufrir otro atropello en la Feria del Libro de Huancayo, donde supuestamente ya tenían stand, ya estaban llevando sus cosas y la misma organización les dijo, ustedes no están invitados y han tenido que retirarse con la pérdida de inversión y todo lo que eso Claro. significa. Pero en sí misma yo creo que la Feria del Libro como tal, y lo digo a título personal, como alguien que ha cubierto la feria por más de 10 años, es una buena iniciativa, pero que podría ser todavía mejor Seguro. si es que se trabajara de la mano con el Estado en sí mismo, que tendría que ser el principal interesado. Ahora, yendo un poco más a lo que tú me estabas mencionando, hay un triángulo, a mí yo le digo el triángulo de la cooperación social que hace que se pueda crear un público lector como tal, y es, como tú bien mencionas, la familia, luego tenemos a las escuelas, pero también la sociedad. Sí. Y la sociedad trabaja de la mano con los municipios y los gobiernos regionales. ¿Cómo es que estos municipios y gobiernos regionales pueden de pronto equipar sus bibliotecas y no destinarlas únicamente a hacer depósitos? Sí. Que eso es muy triste, me ha tocado muchísimo. Yo he viajado a Ayacucho, a Huancayo, a Moquegua, y el estado de las bibliotecas en muchos de estos lugares es lamentable. Cuando hay. Si es que hay un espacio, ¿no? Exacto. Cuando no se transforma en un depósito o no hay un criterio para poder ordenar los libros, ¿no? Encuentras guías telefónicas al lado de novelas, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, me ha pasado. Me ha pasado muchas veces, como te digo, esa es la parte, claro, cuando iba como jefe de la biblioteca, director en esa época de Biblioteca Nacional, iba a todas las regiones, aprovechando las ferias del libro, mira, justo, ¿ah? Porque me invitaban a las ferias del libro y decía, ya, bacán, pero bueno, iba a la feria del libro y me voy a visitar la biblioteca. Y me ha pasado en algunos lugares en los cuales digo, pero alcalde, esto no puede ser una biblioteca, no te pase, o sea, esto, nadie va a venir acá, pues evidentemente. Y mire, si usted invierte en una biblioteca, es invertir en un mejor ciudadano, invertir en una sociedad, o sea, finalmente, tal cual. Entonces, ¿ahí qué tienes que hacer? Una fórmula que funcionaba cuando yo, me acuerdo, empecé, sí, pues en 2017, 18 por ahí, había un programa de incentivos que daba el MEF para los gobiernos locales y regionales, que hecho se pasa entre paréntesis, yo creo que ahora hay casi que más dinero, o sea, se entrega más fondos a los gobiernos regionales y eso está bien. Cuando el Pero MEF en era la decente. medida que tú, no, sí, pero en la medida que tú le exijas, oye, ya, bueno, es para salud, educación, ellos tienen esas funciones. Bueno, que bibliotecas, o sea, entendiéndolas como que va de la mano de educación, tiene que, demuestra que tienes un espacio de biblioteca. Pasaba en muchos casos que te sacaban la vuelta. Ya, sí, hemos hecho nuestra biblioteca. Te ponen 2 maderas ahí, te ponen 10 libros viejos. Y no, pero está en mi biblioteca. No. Tienes que adquirir libros nuevos y tienes que tener a alguien que sepa de bibliotecas y que administre la biblioteca. O sea, si no tienes un mediador de lectura, por lo menos, ya nadie te habla de un bibliotecario. Pues, si eres bibliotecario, te imaginas un señor, ¿no? Si tienes un librero, ¿no? Un mediador que sepa cómo manejar una biblioteca de manera moderna, ¿no? Y que sepa que si llegan los niños, bueno, estos son los libros. Si llega un adolescente, ¿cómo le llaman ahora? Romantasy, creo que le llaman, ¿no? Lo que sea para la gente. Si buscas información porque eres, no sé, profesional, legal, también.
Y ya, es una tarea mucho más complicada, ¿no? Ya no te puedo decir no hay fórmula mágica, lo hacemos, creo que durante años nos pasamos hablando de eso y algo ha calado y algo hay gente, siempre llegan algunos y hay que tratar de aprovecharlos. Siempre hay algunos alcaldes que tienen esta visión. A veces es muy conservadora, como tú dices, de no, pues en mi época, las buenas costumbres, ¿no? La educación, seguramente no iban tampoco a las bibliotecas, pero tienen esta idea de que el libro es Claro, algo golpeaban valioso. niños, empezando por eso, ¿no? Exactamente, el libro es algo valioso. Y eso todavía la gente lo tiene, creo, ¿no? O sea, hay gente que por más eh, menos educación tenga, entiende que hay algo y ya, de nuevo, también los espacios tipo las ferias, lo principal que hacen es darle a la ciudadanía una muestra de que hay gente que se dedica a eso. No todos son escritores pues, de ficción, ¿no? No, no, no. Y los libros no solamente son de este señor que mira, escribe sobre cultura peruana, ¿qué será? Pues no son cuentos. Ah, pero eso no me sirve. Ya, pero hay libros para todo. ¿Qué te gusta? La jardinería, la carpintería, eres transportista, no sé. Encontrar qué le interesa a cada quien. Y eso es finalmente los Que libros. parte O sea, también esto que dices, ¿no? ¿Para qué me sirve? Hay una visión enteramente utilitaria, claro. de la lectura, que tampoco la condeno, o sea, ¿No? considerando pues a ver, hay muchos factores que influyen a la hora de concebir el hecho de comprar esto, Exacto. que no está dentro de la canasta básica familiar, que... O sea, Los mucha libros son gente- caros, ¿no? O sea, tú tienes que elegir. Yo elijo mucho qué libros me voy a comprar cada vez. Antes llegaba, me era más fácil, pero claro, ahora tengo familia y tengo que comprar los libros para mi Uy, familia. O sea, si yo te contara... prefiero ponerlos, o sea, pongo acá los libros para mis hijas, que se compren, y después ya me tengo que elegir pues un par, ¿no? O Yo, sea, yo he conocido libreros que me dicen, tengo clientes de lo más extraños, que me dicen, guárdame los libros acá porque mi esposa ya no quiere que entren más libros, entonces cualquier cosa yo te los voy a ir retirando de a pocos, casi como si fuese una cita clandestina. Sí, O sea, claro. digo, tiene una relación amorosa con el librero, no sé, va a salir en Magali de repente, ¿no? Y claro, entonces él va a su casa y va con poquitos, no, me los han regalado, Claro. y de esa manera porque claro, el adquirir libros parte pues de la premisa, bueno, Herkovich dice básicamente, una persona culta se consideraba pues una persona que ha suplido ya las primeras necesidades básicas de la pirámide de Maslow y que por lo tanto tiene tiempo de pensar y dedicarse a crear. Claro. O sea, que son bienes ulteriores a la formación humana per se, ¿no? Entonces, claro, la cultura está en esa cúspide. El peruano de a pie no necesariamente vive en esa cúspide, sino que no ha resuelto Claro. los dos primeros niveles, entonces se tiene que sobrevivir. Y dentro de la supervivencia es qué elementos tengo utilitariamente para poder resolver situaciones. Entonces el libro se transforma en eso. Ok, el libro me va a ayudar a resolver situaciones como tal y el estado de precarización es tal, pues que de pronto un peruano a pie dice, ok, yo quiero un libro corto, directo, que me diga de pronto cómo emprender un negocio utilitario. O sea, entonces pasa un poco por ese lado. Pero también hay otro lado, ¿no? Esa conciencia humana que es, ok, tú puedes emprender, puedes tener una visión de negocio, pero ¿cuál va a ser tu visión de negocio en tanto a aporte social, Claro. a conciencia crítica? Que ese es un poco hacia lo que yo trato de apuntar y siempre defiendo en todos los programas, No, no, ¿no? pero está muy bien porque, de nuevo, creo que, no sé, yo siempre me pongo en el punto de vista un niño, que creo que es la única forma de invertir en la educación y en los niños, no va solo a una feria. Entonces tú tienes que darle al papá algo que le interese. No importa si le interesa la comida, para mí. O sea, si va a comer a la feria, está bien, pero va a una feria de libro. O sea, eso es a lo que me refiero a la parte positiva. Yo también estoy en contra de cualquier tipo de censura, no, en este caso, o sea, pero justamente la feria tiene que ser un espacio abierto para el diálogo, para la discusión y para el debate. Eh, Creo que hay parte para la lectura crítica, pero hay una parte que creo es incluso más importante, que es cómo hacer que la gente se vea atraída por los libros. O sea, no el papá que es, no sé, pues transportista, emprendedor, tiene un negocio, ¿por qué va a gastar el tiempo que para él es valioso en ir a una feria de libro a comprar un libro? O Pero sea, además hay que tener en cuenta algo, o sea, y aquí te quiero hacer una consulta enteramente personal, ¿no? La entrada a la Feria del Libro este año era de 10 soles. Sí. Imagínate una familia que tiene 4 o Sí. 5 miembros, son 50, más lo que tiene que comprar para cada uno de los miembros,
nos vamos a 350, 400 soles porque sabemos que esto no es barato, No, tal cual. necesariamente. Y aquí hay mucha gente que también vende humo en cantidades siderales, y ahí los voy a desenmascarar ahora, que dicen, no, pero ¿para qué comprar libros? Ahora todo es PDF, amigo. No, ya eso está... O sea, esos argumentos simplistas, Sí, ¿no? no. Que te dan a entender, en principio, que todo el mundo tiene acceso a tablets, que todo el mundo tiene acceso a dispositivos electrónicos y que pues la realidad del Perú es enteramente Compleja. compleja y demás. Pero creo yo, o sea, que el precio del libro como tal, sumado a lo que costaba la entrada a la feria, puede escarapelar a algunos y puede hacerle sentir, ok, el libro entonces no está tan cerca, está más cerca del espectáculo como tal, porque claro, le pago la entrada a las 5 personas que conforman mi familia, voy, veo los espectáculos, porque además son gratuitos, Ujú. y consumo por ahí algún tipo de vianda, de Dale. comida, pero no necesariamente libros. Entonces, ¿cómo llegamos a ese equilibrio? Bueno, ahí sí, como tú dices, hay una decisión política que viene del Estado, de los gobiernos regionales, locales. O sea, yo también creo, o sea, yo me he gastado, alguien que, digamos, no, o sea, tengo la suerte de tener un trabajo, ¿no? Relativamente bien remunerado, ¿no? Poder ir con mi familia y yo mismo, como te digo, o sea, yo mismo pienso qué libros voy a comprar, qué libros quieren mis hijas, qué libro quiero yo, mi esposa, y es un gasto. Y, a ver, ¿cómo hacer que eso sea, por un lado, replicable? Creo que las ferias, dentro de todo hay más ferias regionales, creo, ahora, me parece muy positivo, pero tiene que haber una, y hay muchas que son gratuitas, a diferencia de esta feria, que es una inversión que también es cierto porque no tenemos un espacio. Y eso Exacto. lo he conversado con editores, amigos, ¿no? Me dicen, ya no da además la feria. O sea, ya no da porque uno que es una inversión muy grande para armar la feria ahí. Entonces tienen que recuperar también el gasto de organización, es cierto, pero no tenemos un espacio donde puedas hacer una feria. Y eso sí es una responsabilidad, digamos, del Estado. Es decir, tú vas a, no sé, pues las grandes ferias de libros, las internacionales, como Bogotá, Santiago, tienen un espacio enorme donde pueden hacer la feria y se presentan todas las editoriales. Esta, no sé, pues la de Bogotá es mucho más grande. Pero en Santiago la hacen en la estación Mapocho, que es relativamente, quizás sea más o menos del tamaño, pero es un espacio permanente dedicado a la cultura. O en el centro Gabriela Mistral, ¿no? Aquí no lo hay. Entonces ya, esa es una parte que sí creo que le corresponde y quizás sea esa la otra lucha. Ahora, de nuevo, el Estado más o menos que invierte un poquito en compra de libros para bibliotecas escolares, Asumo, Plan Lector, todo lo que hay, más las bibliotecas que pertenecen a la red del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional, pero creo que ahí necesitas una decisión, una ciudad de 10 millones de habitantes que quiere hacer una feria internacional del libro con invitados extranjeros buenos, necesita un espacio para hacerlo, ¿no? Y esas cosas, la inversión en hacer que el libro esté más cerca y que este diálogo que podemos tener la gente lo entienda, es decir, o mejor dicho, no que lo entienda, sino que la gente tenga acceso a un espacio sin necesidad de pagar Exacto. tanta plata, es fundamental y parte de una decisión ya del Estado, ¿no? Finalmente. Enteramente toda acción es política. Este programa Sí. técnicamente también lo es. Bueno, sí, Que sí, la por gente supuesto. interprételo como quiera, así que nada, te quiero agradecer No, enormemente por gracias a haber ti. venido. Felicidades por el libro No, sí. y por todos los otros que has publicado también. Siento que pese a haber ocupado cargos políticos, nunca has dejado de ser un autor, siempre has estado publicando y has estado además, creo, vaciando tu experiencia personal tomada de estas cuestiones. También lo hiciste en Biblioteca Peruana, en Tradiciones Sí, Peruanas. sí, sí, sí. Entonces creo que siempre estás volcando esto a la ficción, que me parece es una manera muy interesante de poder conocer el lado B, ¿no? De la realidad en sí misma. Completamente. Esa es la parte que a mí me gusta, es decir, o sea, sí, acá pueden encontrar parte de mi historia, de mi vida, ¿no? De autoridad, entre comillas, pero creo que lo más importante es transmitir lo que aprendes. Para mí es mucho más fácil hacerlo a través de los cuentos o de la ficción. Yo creo que tengo pendiente una segunda tradiciones peruanas porque cada vez salen más traidores y cada vez la traición es más brava. En estos años que he estado fuera, ahora al regresar me he dado cuenta. Pero, digamos, es la parte que me interesa. Justo el otro día me preguntaban también,
no hay algún otro ministro que haya escrito un libro, así, no digo, no, creo que no, pero somos un país a veces sin memoria y sin memorias. Estos no son memorias, son cuentos y la idea es que la gente se divierta. Yo creo que este es un libro, como casi todo lo que yo escribo, busca ser entretenido, pero que al final bueno, te preguntes, oye, ¿será cierto esto? Y al final te quedes pensando, pucha, de verdad somos un país tan complicado, ¿no? O sea, nuestra cultura es tan rica, tan diversa, y al mismo tiempo tan complicado sacarla adelante. Bueno, esas son las respuestas que cada uno encontrará cuando lea cultura peruana. Muchísimas Muchas gracias gracias, a ti. Alejandro. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Ya saben, denle like, comenten, suscríbanse, vayan a leer cultura peruana, específicamente a la página 67, donde está el cuento que ya les había recomendado anteriormente. Y nos vemos la próxima semana a la misma hora, por el mismo canal y pese a muchos con el mismo conductor. Ahí nos vemos.